ante la justicia del Estado. Entonces, aquí lo que vamos a ver son ciertos principios generales de la materia. Bueno, normalmente cuando hay litigios, a lo que tendemos generalmente es a pensar en que hay que resolverlos ante un tribunal del Estado. Es decir, sea este justicia local o federal, pero un tribunal que va a estar compuesto por uno o varios jueces que son órganos del Estado. Ahora, este tipo de procesos están regidos, como ustedes también saben, por un formalismo bastante estricto. Hay que seguir las normas del Código Procesal, apegarse con mucho formalismo a ellas. Perdón, ¿hay problemas de sonido? Apegarse con mucho formalismo a ellas, y esto lleva a que los procesos muchas veces sean más lentos de lo que deberían ser, incluso más lentos de lo que está previsto en el Código Procesal aplicable al procedimiento. A esto se suma el hecho de que los abogados solemos utilizar prácticas dilatorias para favorecer los intereses de nuestros clientes. Entonces, en un entorno donde esto es permitido y tolerado, y donde los juzgados están atestados de casos, y muchas veces es muy difícil que el juez tenga contacto directo con las partes, sino que delega ciertas tareas propias del juez por imposibilidad material en personal de su juzgado. Muchas veces tenemos ciertos reparos, sobre todo las empresas, si pensamos a nivel internacional ya, en someter nuestros asuntos a los tribunales de un Estado. Incluso si pensamos en asuntos de comercio internacional, puede existir una sospecha de que los tribunales del país de una de las partes van a tener cierta preferencia por esa parte. Entonces, podría haber una sospecha de parcialidad. Por ejemplo, si pensamos en un contrato internacional celebrado entre una empresa estadounidense y una empresa mexicana, es poco factible, dependerá del poder de negociación de la empresa mexicana, pero es poco factible que se pacte una cláusula de elección de jurisdicción a favor de la justicia mexicana. La parte estadounidense querrá siempre y tratará de presionar para que esto suceda, que se elijan los tribunales de su país, o al menos una alternativa diferente. Y es ahí donde entran los ADR o MASC. ADR es la sigla de Alternative Dispute Resolution, y MASC en español es Medios Alternativos de Solución de Controversias. Nos gusta más MASC, pero de todas formas en la literatura internacional se lo suele conocer como ADR, entonces por eso ponemos los dos nombres para que los puedan identificar cuando lean un texto sobre el tema, y quizás en inglés o en otro idioma. Sí. Quieren decir medios alternativos de solución de controversia. ADR es Alternative Dispute Resolution, y le faltaría la M, mechanisms, quizás, mecanismos, ¿no? Pero sí, aluden a lo mismo. O sea, es un género. Dentro de ese género hay varios métodos alternativos de solución de controversia. Sí. Unos en inglés y otros en español. O sea, en la literatura internacional se los conoce como ADR. En la literatura hispana se utiliza preferentemente MASC. Aunque a veces incluso escribiendo en español utilizamos ADR, porque ya es tan conocido a nivel internacional que es fácilmente identificable. O sea, entonces ahí están puestos como sinónimos, ¿sí? Ahora, dentro de este género de métodos alternativos de solución de controversias, existe uno que es el que nos convoca el día de hoy, que es el arbitraje. Ustedes conocen también otros. ¿Cuáles conocen?
mediación, conciliación y arbitraje son la negociación también en un estadio previo quizás. O sea, primero comenzar por la negociación directa entre las partes, luego puede haber una mediación, incluso una conciliación. Más adelante vamos a profundizar un poquito en las diferencias que hay entre el arbitraje y algunos de estos otros medios. Pero bueno, lo que me interesa por ahora es ubicar el arbitraje dentro de este marco de mecanismos de solución alternativa de controversias. ¿Por qué alternativa? Bueno, alternativa ante la autoridad judicial o ante el procedimiento jurisdiccional tradicional, común, rigorista, a veces lento, que se presta a cierta parcialidad en algunos casos, cuando no a corrupción ya en los casos más extremos. Bueno, el arbitraje también se podría prestar a corrupción en casos extremos, pero dejemos de lado por ahora los casos extremos y pensemos en la mayoría de los circuitos, con árbitros pros. Bueno, aquí les presento una hoja de ruta de los temas que había pensado tratar con ustedes durante la tarde de hoy. Primero, obviamente, ver el concepto. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de arbitraje? El concepto nos va a llevar a extraer ciertas características del arbitraje y también de ahí vamos a sacar cuáles son sus ventajas. Luego veremos cuál es la naturaleza jurídica del arbitraje. Como sucede en muchos aspectos de diversas instituciones jurídicas, hay distintas teorías acerca de su naturaleza. Y siempre una teoría ecléctica que muestra. Pero bueno, luego vamos a hacer esa comparación que ya les anunciaba antes con otros medios alternativos de solución de controversias. Y finalmente, para cerrar esa parte introductoria, a pesar de que todo el tema es general, vamos a enfocarnos en el marco jurídico del arbitraje, en concreto a nivel internacional y desde el punto de vista del ordenamiento jurídico mexicano. Vamos a ver qué tipos de arbitraje existen, qué es el acuerdo arbitral, para qué sirve, cómo se constituye el tribunal arbitral, cuál es el derecho que el tribunal arbitral va a aplicar al fondo de la controversia y cuál es la importancia de la sede del arbitraje. Entonces, esos son los temas mínimos que nos van a ir orientando la exposición. Empezamos entonces con concepto, características y ventajas del arbitraje. A ver, este concepto que ven aquí tiene algunas palabras resaltadas en colores diferentes. Para empezar voy a leer el concepto y luego vamos a ir deteniéndonos en cada una de esas palabras brevemente. Podemos decir que el arbitraje es un medio alternativo de solución de controversias, hasta ahí no hay ninguna novedad, en virtud del cual las partes en un diferendo jurídico acuerdan someterlo a la decisión de un tribunal arbitral que resolverá, en principio, conforme a derecho, dictando un laudo que será obligatorio para las partes. Entonces, es un medio alternativo de solución de controversias. Ya dijimos que esa alternatividad se daba con respecto a los órganos jurisdiccionales del Estado. Esto es, por tanto, justicia privada. Se trata de que las partes en un conflicto jurídico, en una controversia, se ponen de acuerdo para que, en lugar de que sea un juez quien resuelva sus controversias, sea un tribunal arbitral. Es decir, un particular, uno o varios, luego lo vamos a ver, pero un tribunal arbitral que va a tener que analizar el caso y resolverlo aplicando normas jurídicas, es decir, conforme al derecho. Sin embargo, ahí entre paréntesis dice en principio. Luego vamos a ver que eso dependerá de la voluntad de las partes en la misión que le dan al árbitro. Podrían, por ejemplo, decirle al árbitro o al tribunal arbitral: resuelva usted conforme a la equidad o según lo que dicte su conciencia. Las partes se responsabilizan si hacen eso, pero es
Es una posibilidad. Y el tribunal arbitral va a analizar el caso, aplicar una norma jurídica en principio, como dijimos, y va a dictar un laudo final. ¿Sí? Gracias. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Doctora, ahorita que usted comentó que cuando las partes se someten diciéndole a la autoridad que dicte a conciencia, se metería en un problema. A ver, perdón, primero, no es una autoridad, es un particular. Ajá. Entonces, se metería en un problema. Más bien, no es que se metan en un problema como tal, sino que tienen que confiar muchísimo en la capacidad, en las características de ese árbitro o de ese tribunal arbitral que han designado. Tanto confían en él que le van a decir resuelva según su leal saber y entender. Pero, no necesita aplicar normas jurídicas. Pero cuando le solicitamos que actúe como tal y dicte un laudo obligatorio, se convierte en autoridad desde el momento en que ese laudo va a ser obligatorio para las partes. No, eso lo vamos a ir viendo luego, pero ahí tendría varias objeciones. O sea, nunca se convierte en autoridad. Siempre estamos en el ámbito de la justicia privada. El laudo va a ser obligatorio para las partes en la medida en que ellas mismas acordaron por su propia voluntad someterse al arbitraje, con la condición de que el laudo que se fuera a dictar después, al final del proceso, fuera a ser obligatorio. Es prácticamente como la regla de pacta sunt servanda. Es obligatorio en ese sentido. Pero, y me estoy adelantando, pero ¿qué pasa si las partes no cumplen? Lo mismo que sucede cuando hay un incumplimiento contractual. Tenemos que recurrir al Estado para que le dé fuerza y coacción a ese laudo, y ahí sí se vuelve ejecutable. O sea, esto es obligatorio más en un sentido contractual. O sea, las partes decidieron que su controversia iba a ser resuelta por un particular. Lo designaron, le dieron poderes para resolver, entonces ese particular dicta un laudo y naturalmente las partes están obligadas a cumplir. Existe la posibilidad de que no se cumpla, pero muchas veces, en la gran mayoría de los casos, sí se cumple ese laudo. Esto nos lleva a sacar dos características esenciales del arbitraje. ¿Cuál es la primera? El hecho de que los árbitros tienen el poder de juzgar. Ojo, sin ser órganos jurisdiccionales del Estado. Juzgar en el sentido de resolver una controversia, de decir el derecho para esa controversia, de fijar derechos y obligaciones para las partes y de condenar. Esto significa que van a llevar a cabo una labor de juez privado. Pero como son particulares, no tienen imperium. Es ahí lo que les falta, tienen ese déficit. O sea, no pueden ordenar que vaya la policía a cumplir, a hacer cumplir la sentencia, por ejemplo, de manera forzosa, el laudo. Entonces, no tienen imperium, ahí tienen un déficit. O sea, no son órganos del Estado, no son representantes del Estado, pero realizaron una tarea bastante similar a la del juez, en el sentido de que se acercaron a la controversia, buscaron el derecho aplicable, utilizan una norma o varias para aplicarlas a los hechos y resolver. Luego, otra característica esencial y que determina también el carácter obligatorio del laudo es que el poder de juzgar, es decir, la jurisdicción del tribunal arbitral, nace de un acuerdo de voluntades. Nadie puede ser obligado a ser sometido a un arbitraje comercial internacional. Entonces, son las partes las que prefirieron que fuera un tribunal arbitral quien resolviera. Esto implica una habilitación subjetiva y una habilitación objetiva. ¿Qué significa? La habilitación subjetiva implica que se ha designado a un árbitro como juez. Es decir, las partes en el conflicto designaron al árbitro para que actúe como juez privado. Siempre privado. Pero también una habilitación objetiva en cuanto a la delimitación de la materia litigiosa. El árbitro va a tener competencia únicamente
en aquello para lo cual le otorgaron competencia a las partes. Sino, o sea, no puede salirse de eso. Es decir, aquí vemos que es muy importante la autonomía de la voluntad de las partes. Y como les decía hace un momento, esto tiene también la consecuencia de que el laudo va a ser obligatorio para ellas. Obligatorio en el sentido de que tienen que cumplir su palabra. Ellas fueron las que generaron el procedimiento arbitral para resolver la controversia. Lo lógico es que estén dispuestas a cumplir. Y esto se relaciona con lo que sigue. ¿Cuál es la principal ventaja del arbitraje? Su razonabilidad y flexibilidad. El tema de la razonabilidad es esencial entre las empresas, entre quienes se dedican a negocios, tanto a nivel interno como a nivel internacional. Esto podría asemejarse, puede sonar un poco machista, pero quizás a decir, bueno, hagamos un pacto entre caballeros, o sea, todos somos comerciantes, ambos somos empresarios probos. Entonces, lo más razonable es que designemos a un especialista en nuestra materia, le vamos a dar el poder de resolver nuestra controversia y seguimos haciendo negocios, que es lo que nos interesa, y no vamos a estar 3, 4, 5, 10 años peleándonos ante un tribunal del Estado. Entonces, razonabilidad, tratar de no detenernos en formalismos demasiado rigurosos y extremos, sino que lo que se busca es avanzar hacia la solución del conflicto, y flexibilidad. Eso permite también cierta flexibilidad en la manera en la cual se va a llevar a cabo el procedimiento. Se supone que este procedimiento es más veloz. Entonces, otra ventaja del arbitraje es su celeridad. Al decir veloz, bueno, quizás puede llevar meses, según cuál sea la complejidad del asunto. Podría resolverse en un tiempo muy breve o en un tiempo un poquito menos breve, pero siempre va a ser mucho más breve que lo que implicaría litigar ante un tribunal del Estado. También es importante la confidencialidad. El tribunal arbitral debe guardar en estricta confidencialidad todo lo atinente al caso, cosa que no siempre sucede ante la justicia del Estado. Luego, otra característica y ventaja muy importante del arbitraje es que el tribunal arbitral goza de especialización. O es decir, dicho de otra forma, las partes deciden que fulano de tal sea árbitro porque es especialista en la materia. Pensemos, por ejemplo, si se tratara de un contrato de transporte de granos, en el cual hay una controversia entre las partes. Bueno, probablemente designemos a una persona que está involucrada en el medio del comercio de granos. O sea, no necesariamente va a ser un abogado el árbitro, pero tiene que ser alguien que conozca el ámbito en el cual va a resolver para que pueda hacerlo de la manera más justa y más veloz posible. Otra característica y ventaja del arbitraje es la imparcialidad del tribunal arbitral. Si recuerdan, cuando vamos a volver un poco atrás, cuando habíamos visto las características del proceso jurisdiccional estatal, existía al menos la duda acerca de si no podía haber cierta parcialidad, sobre todo pensando en un contrato internacional, o si se elige el tribunal del país de una de las partes, podríamos quizás pensar que los jueces de ese estado serían propensos a favorecer a la parte de su país. Eso en el arbitraje desaparecería, en principio. Ahora vamos a entrar a un tema un poquito más álgido, que es la naturaleza jurídica del arbitraje. Voy a hablar brevemente de 4 teorías que le asignan naturaleza jurídica jurisdiccional, ¿sí? Sí. Por ejemplo, en el arbitraje comercial, para tomar en cuenta lo del contrato internacional, el árbitro, ¿con qué reglas va a, jurídicamente hablando, es en las que se va a basar, por ejemplo, en un contrato que haya de Estados Unidos con Europa, por ejemplo, o con México?
O sea, que ¿en base a qué regla se va? Lo vamos a ver en el punto 8. Claro, sí, sí. Ahora, luego, en todo caso, lo comentamos ahí, si hay. Entonces, con respecto a la naturaleza jurídica, vamos a presentar brevemente 4 teorías. La de la naturaleza jurisdiccional o procesalista del arbitraje, naturaleza contractualista, naturaleza mixta y naturaleza supranacional o autónoma. Según la teoría jurisdiccional o procesalista, se entiende que el arbitraje es una concesión del Estado. Se me descalabraron las flechas un poco, perdonen ustedes, hay que cambiar de máquina, porque lo hice en una Mac y... perdón. Bueno, al ser el arbitraje una concesión del Estado, o sea, recuerden que esto no es una afirmación nuestra, sino que vamos a ver distintas teorías, ¿sí? Entonces, si el arbitraje es una concesión del Estado, entonces el Estado conserva facultad de control. Los árbitros serían una suerte de delegados de la autoridad soberana del Estado, y aunque los designen las partes, en efecto, o sea, los individualicen las partes, los poderes de los árbitros derivan únicamente de la ley del Estado. ¿Por qué? Porque el arbitraje es una concesión del Estado. Entonces estaríamos hablando de una suerte de extensión de las funciones del Estado en cabeza de un tribunal arbitral. Entonces esto nos lleva a quienes sostienen esta teoría a asimilar la tarea del árbitro a la tarea del juez y asimilar el laudo arbitral con una sentencia judicial. Esto tiene como consecuencia que, según esta teoría, tanto la validez del acuerdo arbitral, o sea, aquel acuerdo inicial por el cual las partes decidieron que iban a someter su controversia a arbitraje, así como las funciones de los árbitros y el laudo mismo, van a estar regidos por la ley estatal. Como ven, esta teoría está fuertemente impregnada de elementos estatales. Valoración crítica de esta teoría. Se le critica que ignora el origen del arbitraje, es decir, que el arbitraje nace de la voluntad de los particulares. Ignora también el principio de autonomía de la voluntad en cuanto a la facultad de que las partes elijan el derecho aplicable al fondo de la controversia, que se relaciona con tu pregunta y luego lo vamos a ver más en detalle. Ignora también que los poderes del árbitro son más limitados que los de un juez, porque ya mencionamos también antes que el árbitro no tiene imperio, como sí tiene un juez. Y también ignora que se ha ido reduciendo gradualmente la intensidad del control del Estado. Pero a esta teoría hay que reconocerle que la verdadera efectividad del proceso arbitral en su conjunto, y especialmente enfocados en el producto final, que es el laudo, depende de que se asimile la decisión del árbitro a la decisión de un juez. Ahí nos acercamos al tema de la obligatoriedad. O sea, si no está el Estado para imprimirle ese sello de coerción, poco serviría o poco efectivo podría ser un laudo que no es cumplido voluntariamente. Y también hay que reconocer que la ley estatal establece requisitos para la validez del acuerdo arbitral y regula garantías mínimas del debido proceso. Si bien hay cierta autonomía de parte del tribunal arbitral para decidir cómo lleva a cabo el proceso, hay ciertos principios mínimos que se tienen que cumplir. Luego, la siguiente teoría es la teoría contractualista. Esta teoría pone el acento en el hecho de que el arbitraje es un mecanismo privado y consensual. La competencia del tribunal arbitral se destaca aquí que deriva del acuerdo de las partes, no de la ley del Estado. En consecuencia, el laudo es la manifestación definitiva de la voluntad de las partes, y están obligados por su propia voluntad. Esto también lo había mencionado antes. Pacta sunt servanda. Si nosotros como partes dijimos que íbamos a someternos al arbitraje, lo lógico es que cuando el arbitraje produce un laudo, estemos obligados a cumplir ese laudo. Entonces, el árbitro, que es un particular, actúa aquí como una suerte de mandatario de las partes.
le encargan que haga determinada cosa. ¿Qué es lo que se le encarga? Que resuelva la controversia. Pero el árbitro no es autoridad, no ejerce actos jurisdiccionales que tengan impreso el sello del Estado. O sea, no son actos jurisdiccionales los actos del árbitro. Y el arbitraje entonces no corresponde a la función estatal de administrar justicia. Ahora, dentro de esta doctrina contractualista hay una versión extrema, además, según la cual cualquier tipo de intervención judicial en el procedimiento arbitral es innecesaria, hay que evitarla, es inconveniente. Entonces, la crítica que vamos a ver ahora es a esta versión extrema. Eso ya nos da la pauta que si vamos a criticar la versión extrema es que porque en el resto de la teoría hay elementos que realmente nos pueden servir para retener al final. Entonces, la valoración va a ser apuntando a la versión extrema. Vuelvo atrás solo para que recuerden. La versión extrema indica que cualquier tipo de intervención judicial en el arbitraje es innecesaria e inconveniente. Entonces, ¿qué se le critica? Ignora que la labor de los jueces es necesaria. Es necesaria brindando cierta asistencia al desarrollo del proceso arbitral, haciendo también un control de validez del acuerdo arbitral y del laudo cuando ello sea necesario. Se puede presentar el caso en que lo sea. Además, se le critica que chocaría con la asimilación del laudo a la sentencia judicial y esto podría disminuir su eficacia. Pero, o sea, ¿qué es lo que rescatamos de esta teoría? El reconocimiento del carácter voluntario y privado del arbitraje confiere más libertad y flexibilidad tanto a las partes como a los árbitros para establecer cómo se va a resolver la controversia. Entonces, en conclusión, el valor de la autonomía de la voluntad es muy importante en el arbitraje. Luego tenemos una teoría mixta, como les anunciaba también hace un rato, que combina las otras dos, pero dice que por sí solas son insuficientes. Cada una, tanto la teoría jurisdiccional como la teoría contractualista son insuficientes, pero rescata algunos elementos de cada una de ellas. ¿Qué rescata de la primera? La efectividad del arbitraje depende de la interacción con los jueces. O sea, se necesita de cierta participación de los jueces. Y la asimilación de la labor de los árbitros a la labor de los jueces permite que los laudos obligatorios sean realmente eficaces, allí donde no hay cumplimiento voluntario. Les decía también que, que en la mayoría de los casos hay cumplimiento voluntario, pero a veces no. Entonces tenemos que recurrir al uso de la fuerza, cosa que solo se puede hacer a través de los jueces. También se toma de la teoría 1 el hecho de que la ley estatal regula los requisitos de validez del acuerdo arbitral y del laudo y el control de legitimidad del procedimiento arbitral que realiza el juez, e incluso esto nos lleva a aceptar la aplicación de normas imperativas del Estado sede. ¿Qué quiere decir esto? Que hay ciertas normas del lugar donde se lleva a cabo el arbitraje. Luego vamos a hablar un poco más hacia el final, un poco más de la sede. Pero por ahora podríamos decir que la sede es un país, un país con el cual tiene ciertos lazos jurídicos muy fuertes el arbitraje. Generalmente la mayoría de los actos procesales se llevan a cabo en ese país. Entonces, por ejemplo, si el arbitraje se lleva a cabo en México, o principalmente a cabo en México, podemos decir que México es la sede del arbitraje internacional. Pero a veces hay que aplicar normas imperativas, que serían de orden público o incluso de orden público internacional para México, sobre todo si luego pretendemos que el laudo se ejecute en México. Porque si el cumplimiento no fuera voluntario, tenemos que ir a pedir el auxilio del juez, y si el juez mexicano verifica que se están violando las normas de orden público mexicanos, no va a permitir, no va a otorgar el exequatur. Entonces, durante el arbitraje, mejor tomar la precaución de que se respeten ciertas normas imperativas, al menos las del Estado sede, para también evitar nulidades eventuales del laudo.
Ahora, recuerdan que estamos viendo la teoría mixta. Eso era lo que tomaba de la doctrina 1, es decir, de la jurisdiccional. Ahora, de la 2, de la tesis contractualista, lo que toma es que la voluntad de las partes es esencial para poner en marcha el proceso arbitral en su conjunto. Todo parte de la voluntad de las partes. También es indispensable para elegir el tipo de arbitraje y las reglas procesales, así como las reglas aplicables al fondo también. Entonces, aquí vemos el arbitraje concebido como un mecanismo sui generis para la solución de conflictos con carácter privado, vocación de efectividad y sujeción a determinadas normas imperativas de los estados. Esto sería como el cóctel que podemos armar para la teoría mixta. Entonces, arbitraje como un mecanismo sui generis para la solución de conflictos con carácter privado, vocación de efectividad y sujeción a determinadas normas imperativas de los estados. Y finalmente tenemos la teoría supranacional o autónoma. Esta teoría entiende que las dos primeras son insuficientes, que la tercera no sirve. O sea, que no es idónea, que carece de entidad ontológica, o sea, que no está haciendo más que mezclar las otras dos. Cosa que es cierto porque se llama teoría mixta, de hecho. Entonces, esta es la tendencia que prevalece entre los arbitralistas, entre quienes se dedican al arbitraje comercial internacional y quienes lo estudian más a profundidad. Dicen que el arbitraje es un fenómeno económico y que la efectividad del acuerdo arbitral, así como la del laudo, obedecen a la realidad práctica del comercio y no a una concesión del Estado. Esto está fuertemente imbuido de la teoría contractualista, Reina. O sea, porque las partes son quienes decidieron someterse al arbitraje y en la realidad práctica del comercio les conviene cumplir lo que resuelve el laudo y entonces no necesitamos acudir a un juez para que nos otorgue el S4. Sin embargo, la autonomía de las partes interviene aquí, según los que apoyan de manera extrema esta teoría, de manera ilimitada, porque puede servir para elegir las normas aplicables tanto al procedimiento arbitral como al fondo del asunto, y porque hay ausencia de colaboración y de control por parte de los jueces del Estado sede. Esta teoría, antes de pasar a la crítica, bueno, está relacionado con la crítica lo que les voy a decir, se puede describir, en cierto modo, como imaginándonos que los laudos arbitrales flotan en el espacio, que no están sujetos a las fronteras del Estado. Ven que hablamos de autonomía ilimitada, o sea, las partes hacen lo que les da la gana y se ponen de acuerdo entre ellas, designan un árbitro, el árbitro resuelve, ellas cumplen y no tienen por qué someterse al control de ningún Estado. Ojo que esto puede estar vinculado fuertemente con intereses económicos de grandes grupos, ¿no? O sea, con las empresas transnacionales que, o sea, el trasfondo que tiene esto es que no confían en la justicia de los países donde hacen negocios, donde sí vienen a hacer negocios. Pero, bueno. Entonces, esta es la teoría supranacional o autónoma. Como valoración crítica, se indica que evade explicar la verdadera naturaleza jurídica del arbitraje, porque la alusión a la realidad práctica del comercio no alcanza, y además que es erróneo sostener que la autonomía de la voluntad de las partes no tiene límite alguno, que pueden hacer lo que quieran aquí o donde sea, y también es erróneo sostener que el marco jurídico del arbitraje consagre una total ausencia de intervención del Estado. Como vimos antes, los jueces pueden y es necesario que intervengan en algunos casos, al menos cuando no hay un cumplimiento voluntario, eso es muy claro. Vamos a hacer una breve comparación con otros medios alternativos de solución de controversias. Se parte del tronco común de que en estos distintos ADR o más participa un tercero privado
que colabora para resolver la controversia de las partes. Aquí el privado ya nos marca la diferencia, que no estamos hablando de un juez. Un tercero, un particular. Y entonces presentamos aquí algunos medios para comparar. Entiendo que en mediación y conciliación muchos de ustedes tienen mucha más experiencia que yo, entonces me corrigen si digo algo que creen que no corresponde con su práctica, pero básicamente en la mediación el rol del mediador es ayudar a las partes para que ellas mismas, las partes, resuelvan el conflicto. En la conciliación, en cambio, el conciliador les sugiere una solución a las partes. Es una diferencia de grado. Y en el arbitraje, el árbitro realiza, entre comillas, un acto jurisdiccional porque va a dictar un laudo fundado en derecho, vinculante y que tendrá autoridad de cosa juzgada cuando luego intervenga el Estado. Entonces, una cosa es ayuda a las partes a que ellas resuelvan. Bueno, sería lo ideal primero, ¿no? Otra es, bueno, ellas no pueden resolver, les sugiero yo una solución. Y es distinta la posición del árbitro que dice yo les resuelvo. Yo resuelvo, ustedes cumplen. Ahora, bueno, marco jurídico del arbitraje. A esta altura ya me han escuchado decir muchas veces autonomía de la voluntad, autonomía de la voluntad, autonomía de la voluntad. Bueno, es que es muy importante en el arbitraje, es básico. Aquí la encontramos en el origen del arbitraje, porque si no fuera por la voluntad de las partes no estaríamos ante un procedimiento arbitral y no existiría el arbitraje. Esa autonomía crea derechos y crea obligaciones para las partes que van a participar en el proceso y también contribuye para determinar el marco jurídico del arbitraje. Por marco jurídico me refiero tanto al aspecto procesal como al aspecto del fondo. Pero aquí nos vamos a centrar especialmente, en este momento al menos, en la cuestión procesal. O sea, si nosotros pensamos en materia jurisdiccional, que hay un código procesal que nos va indicando, que le va indicando al juez qué es lo que debe hacer en cada etapa del proceso, necesitaríamos, parece ser, quizás algo similar para un tribunal arbitral. Bueno, aquí entran en juego normas de distintas fuentes. Normas de fuente internacional y normas de fuente nacional o interna por lo pronto. En materia internacional, una convención importantísima en materia de arbitraje a su vez es la Convención de Nueva York sobre reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras, que fue firmada en 1958. También se la conoce como Convención de Naciones Unidas sobre reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras. Luego tenemos una convención interamericana, es decir, regional, cuyos estados partes son solamente países del continente americano. Perdón, aclaro que todas estas convenciones que puse aquí están ahí porque México es parte, ¿sí? Existen otras que no traigo a colación. Entonces, estas son obligatorias para México. La Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional de Panamá, 1975. También la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros, firmada en Montevideo en el año 1979. Y también el TLCAN de 1993, cuyo artículo 2022 estimula por parte de los estados, es decir, de México, Estados Unidos y Canadá, el recurso al arbitraje. O sea, estimula que se utilice el arbitraje como medio habitual de solución de controversias. Se me descalabraron los padrinos, pero bueno, la Convención de Nueva York, como les dije que es la más importante, me voy a referir a ella únicamente de manera breve. Tiene 149 estados partes. O sea, es prácticamente, es de alcance universal, pero es prácticamente el derecho habitual en esta materia en la gran mayoría de los países del mundo. ¿Qué es lo que contiene esta convención? Causales para denegar el reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales extranjeros. Entonces, esto significa que todos los estados parte de esta convención, México entre ellos, se obligan a que cuando un laudo dictado en el extranjero pretenda ser ejecutado, por ejemplo, en
México, en principio lo vamos a ejecutar, salvo que se verifique alguna de las causales que taxativamente establece la Convención. Esto es una garantía importante porque implica que no nos van a sacar, si nosotros queremos ejecutar un laudo como extranjeros en México, no nos van a sacar una causal traída de los pelos, inventada el día de ayer por el juez, porque en el fondo lo que sucede es que no quiere ejecutar nuestro laudo dictado en extranjero. Y lo mismo cuando hay un laudo dictado en México y necesitamos que se ejecute en otro país que es parte de la Convención. Entonces, brinda una suerte de piso común en cuanto a la posibilidad de denegar el reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales. ¿Cuáles son los objetivos de esta convención? El principal es evitar que se discriminen entre laudos nacionales y extranjeros, y el objeto secundario es dar pleno efecto al acuerdo arbitral. Pleno efecto, recuerden que el acuerdo arbitral es el que da origen, inicio al arbitraje, el acuerdo de las partes para someterse al arbitraje. ¿Cómo buscamos darle pleno efecto? Mediante una disposición que contiene la Convención y que también se ve reflejada en la legislación interna mexicana, según la cual, cuando un tribunal del Estado recibe una demanda sobre un asunto que fue sometido a arbitraje, lo que debe hacer es remitir a las partes al arbitraje. ¿Para qué? Justamente para respetar la integridad y el pleno efecto que debería tener ese acuerdo arbitral. Esto podría ser utilizado como una maniobra dilatoria por parte de una de las partes del conflicto, es decir, mientras está en curso el arbitraje o mientras se está constituyendo el tribunal arbitral, mejor voy y demando ante el juez. Entonces, si el juez se da cuenta de eso, en un primer momento lo que debe hacer, salvo alguna excepción, pero en principio lo que corresponde que haga es que le diga a las partes, no, vayan al arbitraje, y después cuando tengan un laudo vemos, en todo caso. Bueno, en la fuente interna tenemos en la Constitución el artículo 17, tal como fue reformado en 2008, en el párrafo cuarto, dispone que las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. Eso es un buen gancho para enganchar ahí el arbitraje, entre otros medios que ya vimos que existen. Luego, es muy importante el Código de Comercio en esta materia, especialmente su título cuarto, el título cuarto del libro quinto, es decir, artículos 1415 y siguientes. Y también hay otras normas de fuente interna en las que se menciona o se regula de una manera u otra el arbitraje, pero que suelen hacer referencia al Código de Comercio. Aquí, esto lo vamos a pasar rápido porque no bueno. ¿Qué sucede cuando México entra a negociar su inclusión en el TLCAN en los años 90? Se le exige como condición que modernice su sistema jurídico para armonizarlo en cierto modo, hacerlo más empatable con los sistemas jurídicos de Estados Unidos y de Canadá. Como parte de ese movimiento de reformas, México en 1993 adopta la ley modelo UNCITRAL sobre arbitraje comercial internacional de 1985. UNCITRAL es un organismo de Naciones Unidas, que quiere decir United Nations Commission on International Trade Law, o Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Comercial Internacional, o para el Derecho del Comercio Internacional. La sigla en español es CNUDMI, o CNUDMI. Por eso la puse en inglés, es más fácil de pronunciar. Bueno, esta ley modelo es un instrumento de soft law, es decir, no es un tratado internacional común que sea obligatorio como tal directamente para los estados. Simplemente se la toma como un modelo que está ahí, que puede servir como fuente de inspiración para los legisladores nacionales. Y eso fue lo que hizo el legislador nacional mexicano al adoptar esa ley modelo e incorporarla en el Código de Comercio. Entonces la encontramos en el libro quinto de los juicios mercantiles, título cuarto del arbitraje comercial internacional. ¿Qué establece el artículo 1415, primer párrafo del Código de Comercio? Las disposiciones del presente título se aplicarán al arbitraje comercial nacional. Esto es interesante porque hasta ahora veníamos hablando de internacional. Se aplicarán al arbitraje comercial nacional y
al internacional cuando, o sea, solo cuando, el lugar del arbitraje se encuentre en territorio nacional, salvo lo dispuesto en tratados internacionales de los que México se aparte, en otras leyes que establezcan un procedimiento distinto o dispongan de que determinadas controversias no sean susceptibles de arbitraje. Entonces, estas normas que vamos a ver de la ley modelo sirven en México tanto para arbitraje comercial nacional como internacional cuando el lugar del arbitraje fue o es México. Aquí tienen cuáles son los capítulos de este título, brevemente disposiciones generales, acuerdo de arbitraje, composición jurídica, competencia, sustanciación, procedimiento, pronunciamiento del laudo, costas, nulidad, reconocimiento y ejecución, e intervención judicial en la transacción comercial y el arbitraje, que fue agregado en enero de 2011. Todo lo demás es del año 93, y esto fue agregado en 2011 para introducir ciertas aclaraciones. Estábamos viendo las fuentes de del marco jurídico. Hablamos de fuente internacional y de fuente nacional, pero también hay fuente privada. Existen reglamentos de instituciones administradoras de arbitraje y en los arbitrajes regulados por esas instituciones, las partes aceptan someterse a las normas de la institución. Por ejemplo, en México tenemos el CAM, el Centro de Arbitraje de México, o la CANACO, que son las instituciones administradoras de arbitraje más conocidas. También hay instituciones administradoras de arbitraje a nivel internacional, como la Corte de Arbitraje de la CCI o ICC, que es la Cámara de Comercio Internacional o International Chamber of Commerce, que sucede en París, y también la AAA, la American Arbitration Association. Bueno. Como son las 5:05, les propongo que hagamos un descanso de 5 minutos para que si quieren tomar un café o algo y regresamos luego para continuar. ¿Están de acuerdo? ¿Sí?